Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, todos, todes. Vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos en la unidad número 6 sobre la autoridad del Estado, la soberanía del Estado en tierra, mar y aire. Y para introducir el siguiente tema, vamos a preguntarnos eh, si existe el derecho de paso inocente. ¿Qué es el derecho de paso inocente? Navegar por el mar territorial para atravesarlo de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONDEMAR, en el Estrecho de Hormuz. Es decir, existe el derecho de paso eh, inocente, mejor dicho, existe derecho de paso en el Estrecho de Hormuz. Para ello vamos a preguntarnos, eh, Luciana se encontrará, Juan Luis, Lady Mariana, adelante, por favor. Sí, profesor, gracias. Tengo entendido que aquí el paso inocente no aplica porque ya es un pase más de tránsito, ¿no? Y va en el rubro internacional en el que ahorita está en grave conflicto. Y que tengo entendido que este paso va a estar disponible por dentro de 2 semanas en lo que llegan los acuerdos entre estos países de Estados Unidos y lo que va a pasar. Bueno, tengo entendido más o menos eso. Gracias, Lady Mariana. ¿Alguien más tenía levantada la mano? ¿Se arrepintió? Salvador, adelante. Sí, maestro. Yo igual, según yo sí, porque incluso en la misma Convemar especifica que todos los estados tienen derecho a este paso inocente, ¿no? Que es artículo 17, 18 y 19. Pero mi duda es, Irán creo que no lo ha ratificado, pero aún así sí aplicaría para todos, para todos los estados, aunque estos no los hayan ratificado. Eh, ¿Lo último fue pregunta o fue afirmación? Ajá, es duda más que nada. Bueno, ahorita lo vamos a... ¿Podrías repetir la pregunta? Aunque un Estado no ratifique el CONVEMAT, sí tiene eh, el derecho de paso inocente. Ok. Gracias, Salvador. Adelante, Sharon. Pues igual que mi compañero, yo considero que sí se puede porque al final de cuentas pues es un estrecho y me parece, bueno, en la clase anterior habíamos hablado de justamente de el tránsito en estos estrechos y en estos como mares internacionales y mares por parte de los estados, por parte de los países y me parece que sí, sí se podría navegar de forma libre o bueno, más bien inocente, ¿no? Ok, gracias, Sharon. Entonces tenemos 2-1, ¿no? Si entendí bien a Mariana. Ella dice que sí, pero Irán tendría ciertos derechos, ¿no? Sobre el estrecho de Hormuz, y esa es la discusión en la actualidad, si Irán puede limitar la navegación en el estrecho de Hormuz, cobrar un arancel o no puede hacerlo. Y para ello vamos a tratar los límites marítimos, los límites del espacio marítimo, hasta dónde llega la soberanía de un Estado en relación al derecho del mar. Y luego respondo la pregunta de Salvador eh, si le obliga o no a Irán, que no es parte de la CONVEMAR, eh, estos derechos, ¿no? Codificados en la Convención del Mar. Bueno, vamos a comenzar con el mar territorial. El mar territorial tiene una extensión de 200 millas náuticas. Pueden ver ahí la imagen, está tomado de una página del gobierno de México. Como pueden ver, tiene las líneas perpendiculares. Hay una parte, no sé si alcanzan a ver el cursor, dice líneas de base. Ahí donde dice líneas de base, son las líneas que delimitan, o a partir de esa línea, que es una línea imaginaria, hecha por expertos, y a partir de esa línea, digo, hecha por expertos, pero
conforme a la definición de las líneas de base que también están definidas en la CONVEMAR. A partir de las líneas de base cuentan 12 millas náuticas y tienen lo que es el mar territorial. En la imagen pueden ver una parte en azul significa el agua y una parte en color, yo la veo naranja, ¿no? Color naranja, que es el suelo marítimo, o sea, el suelo que está debajo del agua, o un suelo cubierto por mar, y son 12 millas náuticas. El estado, por ejemplo, el estado mexicano, que tenemos acceso a los dos mares, al Océano Atlántico, al Océano Pacífico, somos un estado con muchos recursos naturales, incluyendo petróleo, ¿no? No somos de los primeros 10 productores, pero bueno, tenemos producción de petróleo. En estas 12 millas náuticas, conocida como, a partir de las líneas de base, conocido como mar territorial, el Estado ejerce soberanía plena sobre la columna de agua que se ve ahí en la imagen, coloreada en azul, entre las líneas de base y la siguiente línea perpendicular, que es el límite del mar territorial, a partir del cual se contabiliza la zona contigua. No sé si pueden ver el cursor, lo estoy moviendo, y ahí podemos ver también la zona contigua. Volviendo al mar territorial, eh, si bien el Estado ejerce derechos soberanos plenos, tiene un límite que es admitido en la Convención del Mar de las Naciones Unidas, de la que México es parte. México ha ratificado esta convención. De hecho, fuimos negociadora de esa convención e influimos en alguna definición que más adelante les voy a comentar. La limitación a la soberanía estatal, por ejemplo, a México, es el paso inocente, que permite el tránsito rápido e ininterrumpido de buques extranjeros siempre que no afecte la paz o seguridad del Estado. Y aquí está el conflicto eh, o una especie de posibilidad de interpretación, porque el estrecho de Hormuz no está total y completamente en el mar territorial de Irán. Irán no forma parte de la CONVEMAR, como bien dijo Salvador. Luego entonces no le aplica la CONVEMAR. Eso no significa que no tenga obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de Irán? Pues la costumbre internacional. Si no se obligó por la CONVEMAR, pues entonces tenemos que acudir a la costumbre internacional. Es decir, cuál es la práctica de los estados que se considera obligatoria. Y hasta el momento, la práctica que se considera obligatoria es el derecho de paso. Y por ahí ha transitado eh, tradicionalmente, pues por mucho tiempo, sin, eh, sin agresión, sin intervención, sin limitación por parte ni de Irán ni de Omán, porque el estrecho de Hormuz está compartido tanto por Irán como por Omán. No obstante, eh, ya se anunció que va a haber limitaciones. La principal limitación es el pago de aranceles. Se va a cobrar un peaje por la navegación comercial por el estrecho de Hormuz. Y esto lo está haciendo Irán y es discutible desde mi perspectiva. Creo que tendría derecho a cobrar ese peaje como una forma de reparar los daños, y así no tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia, pedirle que declare responsable internacionalmente a Estados Unidos e Israel, además de que Estados Unidos e Israel negarían la jurisdicción de la Corte Internacional. La Corte se declararía incompetente, muy probablemente ya lo ha hecho en el caso de Yugoslavia en 1999, que ya hemos hablado de ese caso. Pues mejor cobramos un peaje y con ese peaje reparamos Irán. ¿Cuántas universidades destruidas, dañadas, edificios residenciales, este, industrias petroquímicas, farmacéuticas, en fin, una, eh, una cantidad de daños considerable? Entonces, pero bueno, ¿qué tiene que ver con el estrecho de Hormuz? Porque el estrecho de Hormuz
una parte del estrecho de Hormuz está en el mar territorial de Irán, sobre el cual ejerce plenos derechos. Si bien estaría limitado, o mejor dicho, por costumbre, existe el derecho de paso, pero el derecho de paso es inocente. Y como sabemos, Israel y Estados Unidos agredieron militarmente a Irán, luego entonces eh, no se materializa una de las hipótesis de ese derecho de paso. Lo que estaría a discusión es si ese peaje que establezca Irán eh, sea válido o no sea válido, y eso lo veremos si los estados aceptan pagar ese peaje, y es probable que estén muy motivados los estados, porque de no pagar no navega el buque comercial que transporte petróleos o transporte insumos necesarios para la, la industria de la agricultura, pues mejor pagarlo que tener o no, que no poder, eh, que arriesgarse a una crisis económica. Tal vez todos lo sepan si están siguiendo las noticias a nivel internacional, pues está a $5 el galón de gasolina en los Estados Unidos, y eso ya le ha ocasionado problemas políticos al presidente estadounidense. Es el presidente peor evaluado en guerra. O sea, el Bush primero hizo la guerra en Irak y se fue a las alturas su popularidad. Bush segundo se fue a la guerra en Irak. Bueno, contra Afganistán, la guerra de Afganistán, esa tuvo el 90% de aceptación. Pero bueno, en fin, este, el punto es que si bien Irán y por mucho tiempo el estrecho de Hormuz gozó de libre navegación, Irán también se tomó la precaución de avisar de que limitaría la navegación por el estrecho de Hormuz en caso de ser agredida. Entonces, sobre aviso no hay engaño, y estaría en discusión si es válido o inválida, es válido o no válido el peaje que va a cobrar Irán. De hecho, ya lo está cobrando, tengo entendido, o mejor dicho, eh, de hecho hay libre navegación para los estados no agresores de Irán. Mm, ¿Quiénes son los estados agresores? Los conocidos, más conocidos, pues Estados Unidos e Israel, pero también los que permitieron el uso del espacio aéreo, los que permitieron que desde su espacio territorial se despegaran eh, los aviones, por ejemplo, ¿no? Militares para agredir Irán, en fin, el lanzamiento de misiles para agredir Irán, etcétera. Entonces, todos esos estados que colaboraron con los agresores, pues no tienen libre navegación, pero los otros, China, por ejemplo, tiene libre navegación, Pakistán tiene libre navegación. Luego, entonces, es parcialmente cierto que está limitada la navegación en, eh, en el estrecho de Hormuz. Bueno, resalto que el derecho de paso inocente, que sí es una limitación que tienen los estados, es decir, un barco extranjero puede entrar al mar territorial mexicano para entrar o salir, eh, y tiene que ser de paso inocente, y si es un barco militar requiere autorización. Y subrayo, por eso lo puse en rojo, siempre que no afecte la paz o la seguridad del Estado, cosa que no se actualiza en el conflicto en Irán. Y bueno, aquí está una imagen del estrecho de Hormuz. Como pueden ver, es un estrecho compartido por Omán, eh, e Irán, y también Emiratos Árabes Unidos. Quienes tienen buen entendimiento son Irán y Omán, y de hecho ambos estados van a compartir los derechos de peaje. En su punto más estrecho, el estrecho de Hormuz mide 39 kilómetros, es decir, 21 millas náuticas, aunque algunas fuentes precisan 33 kilómetros para el canal navegable. Esto significa que es más amplio que el mar territorial, porque el mar territorial tiene una extensión de 12 millas náuticas, y
y la zona contigua son las siguientes 12 millas náuticas. Si pueden ver el cursor, aquí está la zona contigua. Si bien no ejerce el Estado, en este caso Irán, derechos soberanos plenos, sí tiene posibilidades de cobro de peaje. Y de hecho hay antecedentes del canal de Suez, hay un pago de peaje también, que fue nacionalizado por Nasser, el líder egipcio, considerado pues una de las figuras más relevantes de los tiempos recientes, o bueno, del siglo XX de Egipto. Bueno, entonces la extensión del estrecho de Hormuz implica que una parte está en el mar territorial de Irán y otra parte está en la zona contigua. Y por curiosidad, por información curiosa, digamos, esta es la dimensión comercial del estrecho de Hormuz. Representa el 20% del suministro mundial de petróleo, nada más. Digo, no es el 50%, no es el 60%, pero ese 20%, algunos analistas dicen que es el equivalente a una bomba atómica económica. Y la está usando muy bien Irán, yo pienso que legítimamente, puesto que lo contrario sería decir que no tiene derecho a defenderse a las agresiones. eh, y los analistas que yo he seguido, ya les recomendé un canal de YouTube, Glenn Diese, un brasileño que entrevista a los analistas o de los más importantes, o por lo menos de los que yo eh, sigo, ¿no? John Mersheimer, Jeffrey Sachs, Scott Ritter, Hudson, hay uno iraní que fue asesor del gobierno de Irán en materia de energía nuclear, es profesor de la Universidad de Teherán, este, y se diría que sobreviviente, ¿no? de los ataques a la Universidad de Teherán. Eh, Marandi, ¿no? De nombre Marandi, si mal no recuerdo. Pero bueno, en fin, todos coinciden, todos esos, por lo menos esos analistas, habrá otros probablemente que no estén de acuerdo, pero todos esos analistas coinciden en que Irán está utilizando de forma magistral, masterclass, dicen, el arte de la guerra asimétrica. Y como parte de esa guerra se encuentra el control sobre el estrecho de Hormuz. Continuando con la dimensión comercial del estrecho de Hormuz, diariamente transitaban, porque actualmente se volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, se anunció un alto al fuego. Recuerden que la clase pasada eh, yo estaba especulando y mientras yo hablaba, pues ya se había anunciado un alto al fuego, este, de que cumpliría o no la amenaza, que es un crimen de guerra, esa amenaza en sí misma es un crimen internacional de destruir la civilización de Irán. Eh, y eso parecía una amenaza del uso del arma nuclear. Pues no, finalmente no ocurrió, se acordó una tregua, una pausa, es decir, vamos a descansar unos días antes de seguirnos matando. Eh, y esa pausa incluía muy claramente al Líbano y Israel, como está muy preocupada Israel de que Estados Unidos llegue a un acuerdo diplomático con Irán, pues agredió eh, el Líbano, diciendo que el Líbano es parte de la tregua. O sea, muy claramente el acuerdo, que según Estados Unidos hubo un malentendido, pero pues, no se sostiene esa suposición del malentendido, incluía a Líbano. ¿Y que hizo este, Israel? Atacó, ¿no? De hecho, yo estaba cenando con un amigo libanés. Bueno, había un amigo libanés y otros amigos mexicanos. Y mientras estábamos cenando, se llegó la noticia de que estaban bombardeando y este amigo libanés, sus papás viven en Líbano y pues entró en una situación de
de preocupación, lo cual es obvio, y comentó que a unos pasos del edificio donde viven sus padres, ¿no? El edificio fue atacado, fue lesionado. Les envié un enlace de Twitter, no sé si lo vieron, es impactante como durante una clase en línea una de las chicas perdió a su mamá por un ataque de Israel. Pero bueno, eh, es para mostrar la sensibilidad y los efectos, ¿no?, que tiene la guerra, que muchas veces como profesor a veces no vemos porque estamos metidos en números, en datos, intentamos ser muy objetivos y eso es posible. Pero bueno, vuelvo a la dimensión comercial del estrecho de Hormuz. Diariamente transitaban entre 17 y 21 millones de barriles procedentes de países como Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. O sea que esos estados gozaban del derecho de paso sobre el estrecho de Hormuz, pero una vez agredida Irán, Irán ya había anunciado que si era agredida limitaría el estrecho de Hormuz, entraría en control del estrecho de Hormuz y lo cumplió. O sea que no hay sorpresa en realidad de esta situación. Eso es en relación al petróleo, ¿no? 20% del suministro del petróleo a nivel mundial. Y luego está el gas natural licuado. México tiene poco gas natural licuado, se anunció en estos días, ayer se anunció que México utilizaría o tiene plan de explotar el gas natural licuado, que sirve para, por ejemplo, la producción de energía eléctrica. Y puso a discusión la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, si debemos o no debemos extraer el gas mediante mm, métodos no convencionales, ¿no? O el gas no convencional, conocido como fracking, ¿no? Y hay todo un movimiento, eh, pues para que eso no ocurra, ¿no? Pero la presidenta lo puso a discusión porque dependemos en 75% de nuestra importación de gas viene de Texas, que está a unos metros de la frontera de México y pues es muy costoso. Pero bueno, en fin, no es el tema de hoy, nada más que lo asocié porque en el estrecho de Hormuz, por el estrecho de Hormuz circulaba entre el 20 y el 25% del gas natural licuado consumido en todo el planeta. Es una ruta crítica para las exportaciones de Qatar hacia Asia y Europa. O sea que el control del estrecho de Hormuz, la limitación de navegación anunciada por Irán antes de la agresión, de que si era agredida entraría en control del estrecho de Hormuz, pues afecta a Asia y a Europa. Por ese motivo, probablemente, me imagino yo, el presidente de España, Pedro Sánchez, eh, pues con un timing muy propicio, se opuso frontalmente y públicamente a la agresión de, de Estados Unidos e Israel a Irán. Y supongo que los buques españoles han de tener libre navegación por el estrecho de Hormuz. En relación a los fertilizantes, transporta aproximadamente un tercio de la urea y fertilizantes utilizados en la agricultura global, lo que lo vincula directamente con la producción mundial de alimentos. Es decir, que el control del estrecho de Hormuz no solo afecta el comercio del petróleo, el comercio del gas licuado y el comercio de fertilizantes, o mejor dicho, también afecta el comercio de fertilizantes, es decir, la alimentación, es decir, eh, pues padecer hambre o no padecer hambre, ¿no? Que los alimentos aumenten de precio, que no aumenten de precio. El estrecho de Hormuz registraba un promedio diario de 144 buques, de los cuales 37% son petroleros, 17% portacontenedores y 13% granileros. Antes de la crisis de 2026 pasaban hasta 60 petroleros por jornada. Eh, Según una nota de prensa de CNN, es un salvavidas el estrecho de Hormuz para más de 100 millones de personas en la región del Golfo,
y subrayado o coloreado en rojo, Qatar importa el 98% de sus alimentos por esta vía. Los Emiratos Árabes Unidos el 90% y Arabia Saudí más del 80%. Es decir, la alimentación de estos países que permitieron la agresión de Estados Unidos a Irán está en manos de Irán. Y Europa, la Unión Europea, depende de este paso para el 13% de su petróleo, el 6% de gas, dependencia que aumentó tras la reducción del suministro ruso en 2022. Y pues, como tal vez sepan, eh, la Unión Europea, bueno, Europa, pues sí, la Unión Europea está en guerra no declarada con Rusia, una guerra, bueno, es más larga, ¿no? La explicación, pero Rusia tomó la decisión antes de que eh, Ucrania ingresara a la OTAN, es decir, que tuviese acceso a armas nucleares, siendo que Ucrania, según los rusos, creo que tienen razón, está dirigida por neonazis. El presidente de Ucrania, que está ahí desde el inicio del conflicto armado, no ha habido elecciones, se suspendieron las elecciones, pero como es un socio, un aliado de los Estados Unidos o del mundo occidental, pues no hay problema, no hay discusiones sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, el punto es que la Unión Europea ha apoyado financieramente y militarmente a Ucrania para hacer frente a la agresión de Rusia. Es una agresión, ciertamente. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, no es una agresión, es una eh, defensa de parte de Rusia contra la guerra que le están eh, haciendo la OTAN desde siempre, ¿no? Desde la Unión Soviética y después de culminada la Unión Soviética, ahora a Rusia y la rodearon bases militares de la OTAN, rompiendo un pacto verbal que le hicieron a Gorbachev. No, no, sí, no, ni te preocupes, ni te vamos a rodear con bases militares, ¿no? Y dicho y no hecho, ¿no? O sea, perfectamente faltó su palabra a Estados Unidos y la OTAN. Pero bueno, el punto es que eso significó la limitación de consumo de combustible ruso por parte de Europa. Y eso ha ocasionado, por ejemplo, a Alemania una reducción en el índice industrial. O sea, en, dicho en otras palabras, ha reducido su producción por no poder comprar o no querer comprar combustible ruso a un buen precio. Y además destruyeron un oleoducto por el que pasaba eh, combustible ruso prácticamente hacia Alemania. Pero bueno, es una historia más larga. Voy a ir un poco más rápido. Pues la Unión Europea depende en un porcentaje de este petróleo que aumentó pues con la guerra en, o con la reducción de la compra del suministro, la compra de petróleo ruso, la compra de combustible ruso. Desde 2022, fecha en que Rusia agredió a Ucrania. Un bloqueo de solo 2 semanas podría elevar el precio del barril de petróleo entre un 30 y un 50%. Y el día de ayer, antier, antes del anuncio del alto al fuego, que está en entredicho, no sé qué estatus tenga el alto al fuego, estoy confundido porque veo noticias contradictorias, que, que se volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, que sí va a haber conversaciones en Islamabad, mm, que si no cesan las agresiones de Israel al Líbano, no va a haber conversaciones, en fin, estoy confundido, no sé cuál es realmente el estatus en este momento. Pero el petróleo, antes del anuncio de esta tregua, o sea que es una pausa en la matanza para, de unos días, 12 días, para luego matarse de nuevo, si no se llega a un acuerdo. Tal vez esa tregua está hecha para que Estados Unidos presione a Europa
arrastrar a Europa. Si ya se equivocó Estados Unidos dejándose arrastrar a la guerra, o sea, Israel arrastró a la guerra a Estados Unidos, eh, pues ahora Estados Unidos parece que quiere arrastrar a Europa a esta guerra. Quizás ese sea el objetivo de la tregua. No sé, estoy especulando aquí delante de ustedes. Pero para cerrar la idea, el petróleo llegó a $140. Bueno, esta tabla, ahí están las fuentes de información de la tabla, incluyendo los enlaces. Son de marzo, las notas son de marzo, o sea que no están actualizadas al mes de abril. Pero nos da un panorama, ¿no? De la dimensión comercial del estrecho de Hormuz. Eh, Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas. Bueno, aquí no, son 172 los que son parte de la CONVEMAR, entre los que no se encuentran Irán Estados Unidos y, bueno, Colombia no tiene que ver con el estrecho de Hormuz, pero bueno, también tampoco Colombia forma parte de la CONVEMAR. Yo no lo sabía, me enteré haciendo esta lámina y me resultó extraño, ¿no? Que no sea parte de la CONVEMAR. A ver, en relación a Irán, a pesar de no ser parte, Irán sigue sujeto al derecho internacional consuetudinario, particularmente en lo que respecta al derecho de paso en estrechos internacionales como Hormuz. ¿Y cómo no va a decir esto la prensa? ¿Cómo no van a decir esto los expertos en derecho internacional? Esto es un experto francés en derecho del mar, porque la libre navegación por el estrecho de Hormuz tiene esas consecuencias comerciales, ¿no? Por eso es la lámina de la dimensión comercial del estrecho de Hormuz. Y por eso es tan relevante para Irán, en el ejercicio de su legítima defensa, tomar el control de ese estrecho. Y bueno, esta discusión, pues, tiene derecho a limitar la navegación por el estrecho de Hormuz en ejercicio de la legítima defensa, no tiene derecho, se puede tomar como antecedente el canal de Suez, aunque no es un estrecho, pero bueno, es navegación también, el canal de Suez, donde se paga un peaje, también se paga peaje en el canal de Panamá, pues ¿por qué no se va a pagar un peaje? Aunque sea un estrecho natural, no un canal artificial, pues ¿por qué no pagar un peaje, perdón, en el estrecho de Hormuz? Estados Unidos tampoco es parte de la CONVEMAR. Se encuentra entre el grupo de países que, al igual que Irán, no han ratificado el tratado, aunque reconoce que gran parte de este codifica normas consuetudinarias antiguas. ¿Qué significa normas consuetudinarias antiguas? Es decir, no soy parte de la CONVEMAR, yo Estados Unidos, pero admito que hay reglas que son obligatorias por vía del derecho consuetudinario. En Nicaragua está en la lámina porque en parte esta lámina se hizo por los casos de Nicaragua en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua sí es parte. Al ser Estado parte, Nicaragua aplica las disposiciones de la CONVEMAR y sus acuerdos relativos, como el de la parte 11 en sus litigios sobre fronteras marítimas y plataforma continental. Y bueno, Colombia no es parte, sus relaciones marítimas con otros estados se rige por ende por la costumbre, o sea, la práctica de los estados, el cual refleja gran parte del articulado de la CONVEMAR. Es decir, que hay una gran coincidencia entre el derecho consuetudinario y la CONVEMAR. O sea que el derecho del mar está regulado. Pues bueno, mm, tal vez se acuerden de las primeras clases del curso, el derecho del mar es lo que da origen prácticamente a derecho internacional. Un autor holandés o de Países Bajos, Hugo Grocio, redactó el primer manual de derecho internacional de una potencia marítima, que era Países Bajos, ¿no? Holanda. Es decir, en gran parte el derecho del mar o mejor dicho, el derecho internacional es
en gran parte deudor del derecho del mar. Eh, y bueno, como ya mencioné y repito, son 172 países ratificantes. La gran mayoría de los estados a nivel mundial han ratificado la convención, la cual entró en vigor en 1994. Ahí están las fuentes de que para la cual se hizo esta lámina. Vamos a introducir otro tema. ¿Puede el Estado mexicano asegurar droga en sus costas? Guadalupe Gabriela se encontrará. Sí, profesor, aquí estoy. Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué comentario? Te puedes equivocar, puedes opinar libremente, ¿no? No solamente para poder interactuar, Pues la verdad no creo. ¿no? No, Porque, porque, mm, pues, porque, um, pues porque no. este, permítame. Sí, está bien. Con eso está bien, Guadalupe, gracias. Sí, Adelante, Charo. Bueno, yo considero que sí, sí la puede asegurar en sus costas, porque, bueno, tenemos en cuenta las 12 millas náuticas y ya vendría siendo pues también territorio. Entonces, pues por seguridad nacional, ¿no? Considero que pues sí podría detener y asegurar la droga, ¿no? En sus costas. Efectivamente, muy bien, Sharon. Sí, sí, sí puede el Estado mexicano. De hecho, hasta nos presiona a Estados Unidos para que lo hagamos, que es una hipocresía, ¿no? De parte de Estados Unidos, porque eh, pues ellos no detienen el lavado de dinero de los recursos que provienen del comercio de droga, en fin. Pues bueno, no es el tema en este. Para eso tenemos un concepto del derecho del mar, que es la zona contigua, como bien dijo Sharon, que tiene una extensión de 24 millas náuticas. Tomen en cuenta la imagen de los límites marítimos del estado a partir de las líneas de base. 24 millas náuticas es la extensión de la zona contigua. Perdón, mejor dicho. A partir de las líneas de base tenemos primero, no sé si pueden ver el cursor, el mar territorial, que tiene una extensión de 12 millas náuticas. En el límite que termina el mar territorial comienza la zona contigua. Aunque dice ahí 24 millas náuticas, en realidad la zona contigua tiene una distancia de 12 millas náuticas a partir del mar territorial. Y tiene una extensión de eh, 24 millas náuticas a partir de las líneas de base. Pero la zona contigua tiene una extensión de 12 millas náuticas. Espero estarme dando a entender. Es decir, no se superpone la zona contigua al mar territorial. Bueno, entonces la zona contigua, como les digo, tiene una extensión de 24 millas náuticas a partir de las líneas de base. El estado costero no ejerce soberanía plena, pero sí jurisdicción para prevenir y sancionar infracciones aduaneras, fiscales, migratorias o sanitarias. Y bueno, también las penales. Un ejemplo, la Marina de un país interceptando un buque por sospecha de tráfico ilegal de mercancías en esta franja. O bueno, piratería, por ejemplo, también. Y aquí en la lámina, en la misma lámina, en la otra, en el otro, en la otra tabla, es una tabla sobre el aseguramiento de droga o drogas en las costas mexicanas. Y en la zona contigua, eh, es un comparativo entre los aseguramientos en la zona contigua y en la zona económica exclusiva. Y como pueden ver, de acuerdo a esto es información tomada de la prensa, le pedí a Perplexity que me hiciera esta gráfica. Según Perplexity, que tomó información de la prensa,
Entre el 20% y el 30% del aseguramiento de drogas en costas mexicanas se realiza en la zona contigua, es decir, que es la minoría. Y entre el 70 y el 80% se realiza en la zona económica exclusiva, que tiene una extensión de 200 millas náuticas. Vuelvo a la lámina en que podemos ver los límites marítimos. ¿Se puede ver que muevo el cursor o no, o no lo ven? Sí, sí se ve, profe. Ah, perfecto, gracias. A partir de las líneas de base, 200 millas náuticas es la distancia que tiene la zona económica exclusiva. Aquí sí hay superposición entre una y otra, entre la zona contigua y la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, como su nombre lo indica, es una zona económica. Eh, y bueno, pero luego entonces, tanto en la zona contigua como en la zona económica exclusiva, el Estado puede realizar aseguramiento de droga. Y esto es un abundamiento sobre la zona económica, perdón, la zona contigua. ¿Qué es la zona contigua? Es un espacio marítimo donde el Estado ribereño no ejerce soberanía completa, sino competencias de fiscalización específicas para proteger sus intereses en el territorio o mar territorial. Un buque mercante, por ejemplo, un buque mercante que sale del mar territorial hacia la zona contigua puede ser inspeccionado si se sospecha que infringió leyes nacionales antes de salir. O sea, no cumplió, por ejemplo, derechos aduanales. Entonces allá va la Marina, ¿no? Por ese barco mercante, ese buque mercante. No puede extenderse más allá de las 24 millas marinas o náuticas contadas desde las líneas de base, desde las cuales se mide la anchura del mar territorial. Esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. A partir de las líneas de base, si prestan atención al cursor, hasta 24 millas náuticas es la distancia de la zona económica exclusiva, pero no hay superposición entre la zona contigua y el mar territorial, es decir, el mar territorial es mar territorial única y exclusivamente, y la zona contigua eh, tiene una distancia de 12 millas náuticas después del mar territorial. No obstante que su, eh, la forma de medición parte de las líneas de base. Por eso es muy importante la definición de las líneas de base. Volviendo a la zona contigua, abundando sobre la zona contigua, no puede extenderse más allá de las 24 millas náuticas contadas desde las líneas de base, desde las cuales se mide la anchura del mar territorial. Si el mar territorial de un país mide 12 millas náuticas, la zona contigua abarca 12 millas siguientes mar adentro. Mar adentro significa en dirección a alta mar. El Estado, ¿qué competencias tiene el Estado en la zona contigua? Puede tomar medidas para prevenir y sancionar infracciones a sus leyes, por ejemplo, las penales, y sus reglamentos aduaneros, fiscales, migratorios, sanitarios, etc. Ejemplo, detener una embarcación en la zona contigua que intenta introducir personas ilegalmente al territorio nacional. Esto no ocurre en México, bueno que yo sepa, porque el ingreso de la migración mmm, sin autorización de ingreso al Estado mexicano, por no decir irregular o ilegal, pues se da por la frontera sur, frontera terrestre, ¿no? Y particularmente con Guatemala. Pero bueno, si un barco transporta personas para introducirlas a México que no tienen autorización, o sea, no pidieron visa, mm,
pues sí, no pidieron autorización para ingresar al territorio nacional mexicano, pues el Estado mexicano puede eh, detener esa embarcación, puede inspeccionar esa embarcación. El Estado ribereño tiene el deber de proteger objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar, pudiendo fiscalizar, su tráfico en esta zona. Ejemplo, prohibir que una empresa privada retire restos de un galeón histórico del lecho marino de la zona contigua sin autorización estatal. Eh, no sé si ustedes han escuchado la expresión quemar las naves. Dicen, aunque puede haber polémica en ello, que es una expresión creada por Hernán Cortés o Fernán Cortés, algunos dicen que se llamaba Fernando Cortés o Fernán Cortés, pero bueno, lo conocemos como Hernán Cortés. Quemó las naves, o sea, salió de Cuba para ingresar a Yucatán, lo que hoy es Yucatán, eh, y con la intención de tener la lealtad de sus marinos, después de haber puesto una bandera en Veracruz, que por eso se considera el primer municipio de América, el municipio de Veracruz, ese es el municipio más antiguo, ¿no? O sea, no hay municipio más antiguo en América que el de Veracruz. Quemó las naves para no... mm, y ahora puede ser que estoy confundiendo los momentos, ¿no? Porque eh, se vino con engaños, o sea, salió de Cuba con engaños, estaba bajo el mando se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba? Velázquez creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba el gobernador o intendente, no, tampoco me acuerdo el título del gobierno que ejercía es español en Cuba, ¿no? Pero bueno, en fin, quemó las naves, pues. Imagínense que se encontrase los restos de esa nave, que pues tiene pues un valor histórico incalculable, ¿no? Y que una empresa extranjera lo encontrase, pues una suposición, obviamente, es para ilustrar este ejemplo nada más, lo quisiera extraer de nuestra zona contigua, pues no, o sea, México puede impedirlo. Según la Corte Internacional de Justicia, el Estado no puede incluir materias de seguridad o intereses nacionales generales como parte de sus competencias en la zona contigua. Eh, la Corte Internacional de Justicia determinó que el decreto 1946 de Colombia, este caso resuelto, litigio entre Nicaragua y Colombia, era contrario al derecho internacional al pretender ejercer poderes de seguridad integral en su zona contigua. O sea que había una disputa marítima, fronteriza, bueno, no era, sí, fronteriza entre Nicaragua y Colombia. Eh, Colombia decía, pues yo estoy ejerciendo seguridad sobre la zona contigua, por eso, este, ¿qué más da? Eh, y Nicaragua fue a la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua es el estado que mejor ha aprovechado el acceso a la Corte Internacional de Justicia. De hecho, Nicaragua tiene el honor de haber ganado un caso por el uso de la fuerza en contra de Estados Unidos. Y nadie más ha ganado, o sea, solo Nicaragua le ganó a Estados Unidos por el uso de la fuerza. Eh, pero bueno, es un caso que tiene que ver con la zona contigua y aquí la Corte declaró el no derecho de Colombia de ejercer seguridad integral en su zona contigua. ¿Puede México extraer, ahora vamos a introducir otro tema? ¿Puede México extraer petróleo más allá de la zona contigua, es decir, más allá de las 24 millas náuticas
Daniela Ailín se encontrará. Andrea Jimena, adelante. Buenas tardes, profe. Yo digo que no, porque siento que se tomaría ya como una invasión, pues al tener soberanía en esos kilómetros del mar, pues está permitido hacer, o sea, él puede realizar actos dentro de ese límite, y ya fuera de él ya se tomaría como una invasión o como una, es que no sé cómo explicarlo, pero vamos a dejarlo en una invasión o en un abuso de territorio. O sea, no puede un Estado entonces extraer petróleo. Ok, Daniela Ailín, adelante. Ah, yo digo que sí se puede extraer petróleo más allá, bueno, como de las 24 millas, porque de hecho es donde más se encuentra el petróleo como de la riqueza energética del país. Ok, muy bien. Bueno, tenemos dos posturas, una que sí se puede y otra que no se puede. Vamos a ver. Gracias a ambas. Eh, para ello tenemos que conocer el concepto de plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Voy a volver a la... Debí haberla copiado en todas las láminas, yo creo. Esta imagen. Eh, la, la plataforma continental, si ven el cursor, es el lecho, el suelo y subsuelo, pues sí, marítimo en el sentido de que está cubierto por agua, eh, que tiene una extensión de 200 millas náuticas, este, y sobre el cual mm, tienen los estados derechos exclusivos de exploración y explotación. Si bien eh, no tiene soberanía, no ejerce soberanía plena, tiene exclusividad. Es una forma de soberanía, pero limitada, o sea, exclusividad para explorar y explotar recursos. Bueno, la plataforma continental, como les decía, es el lecho y subsuelo de las áreas submarinas, bueno, sí, submarinas, o sea, debajo del agua, ¿no? Hasta el borde exterior del margen continental o 200 millas náuticas. ¿Qué derechos se ejercen sobre la plataforma continental? Soberanía exclusiva para la exploración y explotación de recursos naturales, petróleo, gas, minerales. Luego entonces, la respuesta a la pregunta de la lámina anterior es afirmativa, sí se puede extraer petróleo más allá de las 24 millas náuticas, más allá de la zona contigua. Un ejemplo, México ejerciendo derechos sobre los yacimientos petroleros en el Golfo de México. O sea, nosotros ya ejercemos este derecho. Por eso está el logo de Pemex en la lámina. Los derechos exclusivos de exploración y explotación en la plataforma continental. ¿Creen que pueda superar las 200 millas náuticas o por ningún motivo puede superar esas 200 millas náuticas? Voy a volver a la imagen para que estemos hablando de lo mismo. O sea, si ven el cursor en la lámina, en la imagen de los límites de los espacios marítimos, la plataforma continental eh, coincide en cierta manera con la zona económica exclusiva. Y según esta imagen, tomada de una página del Gobierno de México, hasta aquí llega la plataforma continental. Pero puede ser por lo accidentado del subsuelo marítimo, perdón, submarino, ¿cómo es
Sí, áreas submarinas, lecho y subsuelo de áreas submarinas, bajo submarinas. La definición es que tiene una extensión de 200 millas náuticas y la pregunta es si puede superar esas 200 millas náuticas. eh, o no puede superarlas. Carla Natalia se encontrará. Carla Venecia. Adelante, Naum. Y luego Sharon. Yo me imagino, profe, que puede superarlo, pero no sé, a mi parecer tendría que pedir un permiso o algo así. Ok, bueno, entonces sí lo puede superar con un permiso. Primera sugerencia. Sharon, adelante. Yo considero que no, porque ya serían aguas internacionales, ¿no? Entonces considero que ya no se podría explorar como para sacar petróleo o la explotación, ¿no? De pues el mar. Muy bien. Eh, Fíjense que los dos tienen razón. Curiosamente, sí puede superar las 200 millas náuticas, pero sin afectar el derecho de terceros. ¿Y por qué los dos tienen razón? Porque en la llamada zona, voy a volver a la imagen, donde dice, bueno, ya en la imagen no incluye el concepto que les estoy comentando ahora, que es la llamada zona, que es la zona, es el lecho y subsuelo submarino posterior a la zona económica exclusiva. Ahí no hay derechos soberanos, este, eh, ningún país tiene exclusividad, en alta mar tampoco, alta mar es un bien común de la humanidad, no así los estrechos no son un bien común, el alta mar es un bien común, el espacio cósmico es un bien común, es decir, cualquier estado que tenga la tecnología para eyectar un objeto al espacio exterior, pues puede hacerlo, ¿no? Un satélite, etcétera. Pero en la zona, que es lo que sugiere Sharon de cierta manera en su comentario, eh, no hay ejercicios, no hay exclusividad. No obstante, también tiene razón Nahum en el sentido de que sí se puede extender eh, esa, mm, la plataforma continental se puede extender más allá de las 200 millas náuticas siempre y cuando no supere las 350 millas náuticas y no afecte derecho de terceros porque hay derechos, hay perfecta igualdad, ¿no? O sea, los derechos marítimos hay perfecta igualdad como lo vimos en la clase anterior. Ahí esta lámina es para abundar un poco más sobre la plataforma continental. Primero hay un antecedente que es la Proclama Tuman de 1945 en que Estados Unidos reclama derechos sobre la plataforma continental. Muy temprano se dio cuenta, ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial o ya había terminado. Eh, no tengo presente exactamente la fecha de la proclama Truman, pero bueno, es el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial. Pues reclama o declara derechos sobre la plataforma continental, obviamente para la explotación de recursos naturales, muchos de ellos que eran parte de México, ¿no? Y que nos despojaron en el siglo anterior, en el siglo XIX. ¿Qué es la plataforma continental? Comprende, bueno, antes de qué es y qué alcance tiene. Esta proclama Truman, pues es anterior a la CONMEMAR, porque la CONMEMAR se terminó de redactar en 1982. En Montego Bay fue la tercera conferencia del derecho del mar, la CONFEMAR, ¿no? Que dio por resultado la CONVEMAR, la convención, y entró en vigor en 1994. Es decir, esta proclama Truman es
décadas, antecede en décadas a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Ahora sí, la definición y alcance comprende la plataforma continental, el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 millas náuticas si el margen no llega a esa distancia. Ejemplo, un estado puede reclamar derechos sobre el suelo marino situado a 150 millas de su costa, porque no supera las 200 millas, ¿no? Incluso si la profundidad aumenta drásticamente antes de ese punto. ¿Qué significa esto de que la profundidad aumenta? Pues como la naturaleza es accidentada, vamos a decir así, no es rectilínea, pues hay una profundidad, eh, por ejemplo, a 150 millas náuticas y de pronto hay un abismo, ¿no? Una, eh, pues sí, la profundidad aumenta. Y como esa profundidad aumenta, pues entonces por ese motivo se estima que puede superar las 200 millas náuticas sin afectar a derechos de terceros. Por eso se fueron en parte a litigio Nicaragua y Colombia. El Estado ribereño ejerce derechos exclusivos para la exploración y explotación de sus recursos naturales. Si el Estado no los explota, nadie puede hacerlo sin su consentimiento. O sea, si México no tuviese a Pemex y explotara en el Golfo de México el petróleo que hay su plataforma continental, pues no puede venir Estados Unidos y decir, quítate, ¿no? O la voy a explotar yo. De hecho, hay un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, México y Cuba. Bueno, no sé si, no, debo corregirme, ¿no? Porque no sé si se llegó realmente a un acuerdo, pero por lo menos hubo negociaciones. La, eh, ¿Cómo se le llama? Creo que se le llama la zona de Doha. Pero bueno, en fin, pues, me falla la memoria en este momento. De hecho, hay un artículo, el artículo inaugural, o uno de los artículos inaugurales del Anuario Mexicano de Derecho Internacional en el año 2000, es sobre ese tema. El, eh, el acuerdo de Doha o algo así. Lo pueden encontrar en la página de la revista del anuario, o mejor dicho, en la página del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. A eso me estoy refiriendo. Ahí vienen los datos que ahora yo no recuerdo en este momento. Pero bueno, o sea, si México no tuviese Pemex y no explotara ese petróleo en su plataforma continental, pues no puede venir Estados Unidos a quitarnos, ¿no? Digo, podría hacerlo, pero por la vía ilegal. La exclusividad permite que solo una empresa autorizada por el Estado, como Ecopetrol en el caso de Colombia, pueda realizar perforaciones en esa zona. Otro ejemplo puede ser, no sé si se enteraron, no sé si ustedes están atentos a las noticias, Brasil sugirió a México llegar a un acuerdo petrolero para que Brasil eh, coopere con México para la extracción de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Y si el TEMEC llegase a fracasar, digo, los analistas, bueno, los negociadores, ya les mencioné cuando hablamos del derecho de los tratados, yo usé el TEMEC de ejemplo, ¿no? Para ilustrar el derecho de los tratados. Y en el taller de Derecho Internacional organizado por la Universidad Iberoamericana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó uno de los negociadores, sí, uno de los participantes o involucrados en la renegociación, tanto el TEMEC, si mal no recuerdo, como del TLCUE, o sea, el tratado con la Unión Europea. Y estaban muy confiados en el éxito de las negociaciones, tanto que hasta, bueno, pues, dijeron varios escenarios, ¿no? Pero el escenario ideal es revisar y ya, o sea, porque la obligación es revisar el TEMEC, no renegociar.
pero por presiones de Estados Unidos muy seguramente es una renegociación y es probable que se modifiquen cláusulas del TEMEC. El escenario ideal, repito, es, pues sí, ya lo revisamos y estamos de acuerdo y continúa por otros 16 años. Otro escenario es, ya lo revisamos y consideramos que hay que modificar parcialmente el TEMEC. El peor escenario, ya lo revisamos y consideramos que no queremos continuar con el TEMEC. Esa es una probable postura de los Estados Unidos. Luego entonces México debiese, supongo yo, ¿no? Que es un escenario posible, tener un plan B en caso de, o tener un plan para que no nos tome por desprevenidos, no colapse nuestra economía, porque pudiese ocurrir un colapso de nuestra economía, y un plan B puede ser la cooperación con Brasil. O sea, en lugar de tener, si ya no vamos a tener el libre comercio, entre comillas, libre con Estados Unidos y Canadá, pues mejor tenerlo con Brasil. Pero bueno, estoy especulando delante de ustedes. Me acordé porque en la plataforma continental, una empresa extranjera puede extraer, explorar petróleo, siempre y cuando haya autorización del Estado ribereño. ¿Qué recursos naturales hay en la plataforma continental? Incluye recursos minerales. ¿Qué tal si hay oro, plata u otros minerales? Minerales raros que son los más cotizados en estos momentos. Y otros no vivos, así como especies sedentarias, organismos que están inmóviles en el lecho o solo pueden moverse en constante contacto físico con los corales, ¿no? La captura de langostas o corales está protegida por ser, bajo este régimen por ser especies que mantienen contacto con el lecho marino. Tengo que ir un poco más rápido, si no, no voy a terminar. En ciertos casos geológicos, la plataforma puede extenderse más allá de las 200 millas náuticas, hasta 350 millas náuticas, o según criterios técnicos, siempre que no invada las 200 millas náuticas de otro estado. Ejemplo, litigio entre Nicaragua y Colombia. Nicaragua solicitó una delimitación más allá de sus 200 millas náuticas, pero la Corte Internacional de Justicia determinó que ésta no puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de Colombia. O sea, en Nicaragua quiso ejercer la posibilidad de extender su plataforma continental que supere las 200 millas náuticas y la Corte Internacional de Justicia no le concedió razón por los derechos que tiene Colombia también. Los derechos sobre la plataforma continental no afectan la condición jurídica de las aguas subyacentes, que pueden ser zona económica exclusiva o alta mar, porque si recuerdan la imagen de los límites marítimos, la plataforma continental puede coincidir con alta mar y tampoco afecta el espacio aéreo. Hay libertad de uso del espacio aéreo. Por ejemplo, un buque extranjero tiene libertad de navegación en las aguas situadas sobre la plataforma continental de otro país, siempre que no interfiera con las instalaciones de explotación. Por ejemplo, si hay una plataforma de Pemex en la plataforma continental mexicana, como las hay, eh, este, y hay libre navegación, como la hay, por la zona económica exclusiva, pues no se, esa libertad de navegación tiene el límite de no afectar las instalaciones petroleras. El Estado tiene el derecho exclusivo de construir o autorizar islas artificiales y estructuras para la exploración con jurisdicción en materia aduanera, fiscal y de seguridad. El tema de las islas artificiales es un tema muy importante porque tiene que ver con, por ejemplo, China está en disputa con Filipinas, Vietnam, eh, por lo menos con esos dos países, por la instalación de islas artificiales en lo que
Esos estados consideran zonas en disputa y China considera propias. Ejemplo, minería, la instalación de una plataforma petrolera establece en el, estable, perdón, en el subsuelo marino requiere permisos estrictos del estado ribero. Una empresa extranjera requiere licencia para explorar y explotar recursos en la zona económica exclusiva de un estado, pues sí, sí requiere licencia, ya lo sugirieron ustedes mm, el día de hoy, ¿no? Hace unos momentos. Esta es mm, esta lámina es para eh, abundar sobre la zona económica exclusiva. Vuelvo a la lámina. Ahí pueden ver la zona económica exclusiva que tiene una extensión de 200 millas náuticas. Y coinciden en gran parte de esa distancia la plataforma continental y la zona económica exclusiva. ¿Qué es la zona económica exclusiva? Es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta a un régimen jurídico específico o sui generis. En esta zona, el Estado ribereño no tiene soberanía plena, sino derechos de soberanía para fines económicos y jurisdicción sobre actividades específicas. Se extiende hasta un límite máximo de 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base. El Estado ribereño tiene derechos soberanos para la exploración y explotación, conservación y administración de recursos naturales vivos, pesca, ¿no? Y no vivos como minerales e hidrocarburos, tanto en las aguas como en el lecho y el subsuelo. Pero bueno, el subsuelo es plataforma continental. Además, posee jurisdicción para el establecimiento de islas artificiales, es decir, existe el derecho de crear una isla artificial. O sea, México podría crear una isla artificial, por ejemplo. Digo, no, no lo necesitamos, ¿no? Pero podemos. Instalaciones y estructuras, la investigación científica marina, la protección y preservación del medio marino. Y curiosamente, eh, es de relevancia comentar que México fue pionero a nivel mundial al incorporar su zona económica exclusiva en el artículo 27 constitucional en el año de 1976, es decir, 6 años antes de la adopción de lo que conocemos hoy como la CONMEMAR. La diplomacia mexicana, dice la literatura de derecho internacional mexicana, Manuel Becerra Ramírez, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás y Hermilo López Basols. La diplomacia mexicana, liderada por Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, es un solo nombre. El Papa, pues, que fue secretario de Relaciones Exteriores de México, era el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento. Y creo que sí, 76, bueno, por lo menos en diciembre del 76 sí lo era. Fue determinante en la tercera CONFEMAR al presidir el grupo Castañeda Vindenes, que redactó la fórmula que define a la zona económica exclusiva como una zona sui generis, es decir, especial, ¿no? Para evitar que fuera absorbida por el régimen de alta mar. Es decir, es un logro mexicano haber distinguido esta zona económica exclusiva de alta mar. Y esto nos da derechos económicos sobre esta zona. Al establecer la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas en ambos litorales, las zonas de la península de Baja California y el macizo continental se traslaparon, por lo que permitió a México cerrar económicamente el Golfo de California para uso exclusivo de nacionales, protegiendo sus inmensos recursos. Es decir, que esta definición nos ayudó a, pues como dice la lámina, cerrar la península, lo que se conocía como Mar de Cortés, que ahora es Mar de... se me olvidó qué nombre le puso México, ¿no? En el sexenio pasado, pero le quitamos el nombre de Cortés. Pues creo que Mar de California debe ser.
Según la norma de utilización óptima, si México no tiene capacidad para capturar toda la cuota permitida de una especie, puede dar acceso a otros estados mediante acuerdos. México ha celebrado tratados de este tipo con Cuba y Estados Unidos. Ejemplo, Guinea detuvo a un buque de San Vicente y las Granadinas en su zona económica exclusiva por vender combustible a pesqueros, que es un delito aduanal. ¿Qué dijo el Tribunal Internacional del Derecho del Mar? Porque la CONVEMAR creó este tribunal. Falló en contra de Guinea, aclarando que el Estado ribereño no tiene jurisdicción aduanera general en la zona económica exclusiva, sino solo para la protección de recursos y medio ambiente. Tiene Bolivia derecho de acceso al mar, por eso puse el mapa para que tenga sentido, ¿no? Se entienda el sentido de la pregunta. Víctor Manuel se encontrará por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué opinas? Yo siento que derecho a acceso al mar como tal sí tiene, pero aquí me causa conflicto porque como no está en una zona costera, bueno, tengo como un choque de ideas. Entonces yo siento que sí tiene derecho al mar, sin embargo, al no estar su territorio situado en algún tipo de costa, es complicado más que nada esa como resolución, ¿no? Muy bien, excelente, Víctor Manuel. Pues sí, sí tiene derecho de acceso al mar. De hecho, Perú y Chile le otorgan ese acceso a Bolivia al mar. Hubo una disputa entre Chile y Bolivia, mejor dicho, Bolivia fue a la Corte Internacional de Justicia en litigio contra Chile para que, en lugar de solo concederle el derecho de acceso al mar, o sea, el derecho de paso de tránsito, pues también, mejor dicho, le devolviera los derechos soberanos que tenía Bolivia y que perdió Bolivia por guerra. O sea, Chile entró en guerra contra Bolivia, eh, una guerra muy, bueno, todas las guerras son cruentas, ¿no? Pero, pues sí, una guerra por guerra perdió su acceso al mar. Sin embargo, eh, bueno, vamos a hablar de eso en otro momento, en unos momentos más, quiero decir. Pero sí, sí tiene derecho de acceso al mar. Eh, lo puse el tema de Bolivia porque es el derecho de paso en tránsito, la libertad de los mares, la libertad de navegación, etcétera, ¿no? Pero también se relaciona con los estrechos internacionales. En los estrechos internacionales se aplica el derecho de paso en tránsito, que es más permisivo que el paso inocente, incluye sobrevuelo y tránsito sumergido de submarinos. ¿Cuál es el propósito de los estrechos internacionales? Facilitar la navegación entre dos partes de alta mar a zonas económicas exclusivas. Ejemplo, el estrecho de Gibraltar. O sea, no solo está el estrecho de Hormuz, que es el más famoso en estos momentos por obvias razones, y que pudiese cambiar en la práctica o limitando, ¿no?, la navegación sobre los estrechos, bueno, en particular el estrecho de Hormuz, por razones de guerra. Y como tiene un impacto comercial que ya les mencioné en las láminas pasadas, es probable que los estados admitan el pago de peaje, porque es mejor pagar un peaje que entrar en crisis económica. Y bueno, dicho sea de paso, en el estrecho de Hormuz, como ya mencioné y lo repito, está parcialmente limitado. O sea, hay libre navegación para los estados no agresores a Irán. Bueno, el estrecho de Gibraltar, pues es compartido entre Marruecos y España. Eh, Ahí pueden ver en la imagen.
El derecho de paso en los estrechos internacionales. De esto se trata esta lámina. Es el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para el tránsito rápido e ininterrumpido por el estrecho. Se aplica a estrechos que comunican una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva con otra parte similar. No puede ser suspendido por los estados ribereños. Este no puede ser, pues lo está haciendo Irán, por las razones que ya he mencionado, pero bueno, básicamente en ejercicio de su legítima defensa, anunció antes de la agresión sufrida que si era agredida entraría en control del estrecho de Hormuz, como una forma de disuasivo. No se les va a ocurrir agredirme porque si no voy a limitar la navegación por el estrecho de Hormuz. Ejemplo, el tránsito de superpetroleros que transportan 20 millones de barriles diarios por el estrecho de Hormuz. Transportaban, ¿no? Porque ahora está parcialmente limitado. Incluye también el sobrevuelo de aeronaves civiles y militares sobre estas aguas, y eso también está limitado porque si están atentos a las noticias, la gran característica de esta guerra que la distingue de Vietnam, de Irak, de Yugoslavia, por mencionar solo esas, pues se pueden mencionar muchas más, Panamá, etcétera. La gran diferencia es que Irán domina el arte de la guerra asimétrica y logró derribar los supuestos aviones invencibles del poderío estadounidense, y además logró, eh, en réplica, en represalia militar, logró, en ejercicio de legítima defensa, alcanzar con sus misiles las bases militares estadounidenses, sin posibilidad por parte de Estados Unidos de evitarlo. No contaban con que Irán tenía esa capacidad. De hecho, Irán, antes de ser agredida, dijo: exhortamos a los estados amenazantes a que no cometan un error de cálculo. Y Estados Unidos e Israel arrastró a Estados Unidos a esta guerra, un error estratégico, según todos los analistas, se dejó arrastrar y fue un error de cálculo. Bueno, volviendo a derecho de paso en estrechos internacionales, se aplica en estrechos que comunican la alta mar, eso ya lo comenté, ¿no? Ejemplo, buques mercantes que navegan por el estrecho de Hormuz, eso ya lo comenté. Los submarinos deben navegar en la superficie y enarbolar su pabellón. Obligaciones. Durante el paso, los buques deben avanzar sin demora, abstenerse de amenazas. Aquí está una de las características que no se cumplen, ¿no? Cuando se acusa a Irán de controlar el estrecho de Hormuz, de violentar el derecho de libre navegación, pero se olvidan de mencionar esta parte, ¿no? Esos expertos que ya les mencioné, franceses, no mencionaron esta característica del el derecho de tránsito, el derecho de paso, el derecho de navegación en los estrechos. Abstenerse de amenazas o uso de la fuerza contra el Estado ribereño y cumplir con los reglamentos internacionales de seguridad y prevención de contaminación. Ejemplo, el cumplimiento de los dispositivos de separación del tráfico en Hormuz. De hecho, se anunció hoy, creo que hoy o ayer, entre ayer y hoy, el mapa pues por aquí debes pasar, ¿no? Por aquí, no te vas a desviar porque está minado. Para evitar colisiones entre los 140. Bueno, perdón, es otra cosa lo que dije. Eh, Envuelvo la lámina. Ejemplo, el cumplimiento de los dispositivos de separación del tráfico en Hormuz para evitar colisiones entre los 144 buques que transitaban diariamente por el estrecho. O sea, los que van y los que vienen, ¿no? Y para que no colisionen y evitar accidentes. Eh, pues eso no afecta, esa reglamentación ayuda a la navegación, no impide la navegación. Leyes del estado ribereño. Los estados que bordean el estrecho pueden dictar leyes sobre seguridad de navegación, prevención de contaminación, prohibición de pesca y cumplimiento de reglamentos aduaneros o sanitarios. La vigilancia, ejemplo, la vigilancia y patrullaje de la Armada de Emiratos Árabes Unidos en su ribera del estrecho para garantizar la seguridad frente a ataques.
Prohibiciones. Según el principio de navegación pacífica, no se pueden imponer gravámenes por el solo hecho del paso. Las leyes del Estado ribereño no deben discriminar ni tener el efecto de negar o menoscabar el derecho de paso. Esto lo está haciendo Irán. eh, y bueno, esa es la discusión. Yo me inclino a pensar de que Irán está ejerciendo su derecho de legítima defensa en el ejercicio del gobierno del arte de la guerra asimétrica por la dimensión comercial que tiene el Estrecho de Hormuz, que además no engañó a nadie porque dijo, si me agreden voy a entrar en control del Estrecho de Hormuz, y entró en control del Estrecho de Hormuz y permite solo la navegación. Bueno, en estos momentos se supone, no, iba a decir que hay libre navegación por 12 días, pero no, pero está, mm, según entiendo, ¿no? Está eh, limitado el acceso al Estrecho de Hormuz, nuevamente por la agresión de Israel al Líbano. Pero bueno, en principio no se pueden imponer peajes, pero parece que, como les he dicho y lo repito, pues Irán y Omán van a imponer un peaje. De esa manera van a, bueno, particularmente Irán, porque Omán no ha sido agredido, Irán va a reparar los daños ocasionados. De hecho, la paradoja es que Irán exporta más petróleo después de la guerra que antes de la guerra. Las leyes del Estado ribereño no deben discriminar ni tener el efecto de negar o menoscabar el derecho de paso. Pero en estos momentos, por razones de guerra, sí está discriminado. Crisis de 2026, la propuesta de Irán de cobrar peaje de $2 millones por buque es considerada por expertos como una violación de la CONVEMAR y del derecho consuetudinario. Ciertamente, tanto la CONVEMAR como el derecho consuetudinario respaldan este dicho, pero ¿dónde queda el derecho de legítima defensa de Irán para la reparación del daño? Porque si va a la Corte Internacional de Justicia y declara responsable a Estados Unidos simple y sencillamente se negaría a pagar ya. De hecho, cuando la Corte declaró responsable a Estados Unidos eh, por violar la soberanía de Nicaragua en los años 80 del siglo XX, la sentencia incluía un pago de indemnización de o sea, cantidad enorme de dinero y obviamente Estados Unidos no pagó. De hecho, no Mm. pagó y además, No puedo, porque mi mamá dice, que es mucha basura y me lo va. este, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, Estados Unidos no pagó. Bueno, esto es una lámina sobre el derecho de acceso al mar por parte de Bolivia. Bolivia, como estado sin litoral, tiene derecho de acceso al mar. O sea, los estados que no tienen acceso, que no son litorales, no tienen litorales, tienen acceso al mar. Y desde él, para ejercer los derechos previstos en la convención, en la CONVEMAR, incluyendo la libertad de la alta mar. O sea, un estado que no tiene mar, o bueno, no tiene litorales, no es un estado ribereño. Los estados ribereños tienen el deber de permitir el tránsito de esos estados no ribereños, de acuerdo a la CONVEMAR, y 172 países forman parte de la CONVEMAR. Goza Bolivia. Adelante, Naum. Bueno, profesor, una pregunta. ¿La Comemar es únicamente para materia económica y de tránsito o también incluye aspectos militares? Porque hace no muy poco, o a lo mejor y me salió una noticia pasada, el Senado había autorizado la salida de un buque militar, ¿no? Algo así entendí. La CONVEMAR es de las convenciones más omnicomprensivas que hay. Es, es de los tratados más complejos
más completos que existen en la actualidad. Complejo, completo, omnicomprensivo. Hasta se podría dar el curso de Derecho Internacional usando la Convemar. Si vamos a hablar de, bueno, excepto historia, ¿no? Pero mm, si vamos a hablar de sujetos de derecho internacional, pues Convemar. Si vamos a hablar de territorio, Convemar. ¿Sí? En fin. Luego entonces también pues es afirmativa la respuesta a tu pregunta. Eh, También incluye aspectos militares. El derecho de paz inocente, por ejemplo, eh, parcialmente es un concepto militar, porque inocente significa no militar. O sea que un buque puede entrar y salir por mar territorial de un estado, siempre y cuando se conduzca de manera continua y pacífica. Pacífica es, pues, no es un buque militar que viene a agredir. Recientemente, no sé si a la nota bueno, el Senado mexicano sí debe autorizar el ingreso de un buque militar extranjero, por ejemplo, estadounidense, que creo que esa es la nota a la que quizás te refieres, o autorizar a la Marina a ir a Estados Unidos o a otro estado, ¿no? A otro país, para hacer ejercicios militares eh, colaborativos pues sí, ejercicios militares es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo. Hay otra nota que es preocupante desde mi perspectiva, que es un buque militar, un portaaviones estadounidense, llegó para eh, maniobras militares, bueno, o sea, para ejercicios militares en cooperación con Ecuador, pues arribó a las costas ecuatorianas y los asustados son los colombianos, porque ya hubo agresión, un explosivo proveniente de Ecuador, eh, pues hizo explosión, valga la redundancia, en territorio colombiano. Pero bueno, la respuesta corta a tu pregunta es sí incluye aspectos militares. Gracias, profesor. De nada. Goza los estados sin acceso al mar, goza de libertad de tránsito a través del territorio de los estados de tránsito. En el caso de Bolivia, pues Chile y Perú le dan acceso al mar. Chile reconoce a favor de Bolivia en perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Y así lo establecieron en los tratados de paz y amistad entre Bolivia y Chile. Suena muy bien. Bueno, está bien, pero lo malo es que es un tratado de paz que es posterior a la guerra de agresión chilena contra Bolivia, despojándole de su soberano acceso al mar. Bolivia tiene derecho a establecer sus propias agencias aduaneras en los puertos que designe como Antofagasta y Arica. El tráfico en tránsito no debe estar sujeto a derechos de aduana, o sea, Chile no le cobra aduana a Bolivia, tampoco Perú, impuestos u otros gravámenes, excepto tasas de servicios específicos prestados. Pues si le da servicios de Chile a Bolivia o Perú a Bolivia, pues esos servicios no son gratuitos, pero no le pueden cobrar la aduana. Los medios de transporte bolivianos no pueden pagar impuestos más elevados que los fijados para el uso de medios de transporte nacionales del estado de tránsito. O sea, no se vayan a aprovechar, como es un estado extranjero, cobrar más impuestos que lo que ya pagan los nacionales, sean peruanos o sean chilenos. Los buques que enarbolen el pabellón de Bolivia gozarán en los puertos marítimos del mismo trato que el concedido a los buques extranjeros. La Corte Internacional de Justicia determinó que Chile, en la disputa entre Bolivia y Chile, o Bolivia contra Chile, no tiene una obligación legal de negociar un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico para Bolivia. ¿Qué fue lo que pidió Bolivia? Acudió a la Corte en litigio contra Chile para que la Corte le ordene a Chile negociar con Bolivia el acceso al mar. El Tratado de 1904, que está aquí mismo en la lámina, fijó la soberanía chilena sobre el territorio litoral de manera absoluta y perpetua. Luego entonces,
eh, la Corte simple y sencillamente declaró la validez de ese tratado, sin entrar a discutir si fue producto de la guerra, etc. Los estados de tránsito, los estados sin litoral pueden acordar el establecimiento de zonas francas u otras facilidades aduaneras en los puertos de entrada y salida. ¿A quién pertenece el alta mar que se encuentra más allá de la zona económica exclusiva? Como pueden ver aquí, el alta mar comienza a partir de que termina la zona económica exclusiva. Y pues no pertenece a nadie, es res communis, es patrimonio de todos, no está sujeta a soberanía estatal, hay libertad de navegación, libertad de pesca, sobrevuelo, investigación y tendido de cables. El tendido de cables es relevante en la actualidad para el tema de Internet bueno, más que Internet, para la inteligencia artificial, que requiere grandes recursos de Internet. La restricción es el uso exclusivo para fines pacíficos. Ningún Estado puede pretender jurisdicción sobre buques extranjeros, salvo piratería o trata. Y aquí les puse una nota en la lámina de declaraciones del Estado ruso, del gobierno ruso, que dice: el portavoz del Kremlin, fulano de tal, ha denunciado que en los últimos meses el mundo ha sido testigo de repetidos casos de piratería en aguas internacionales. Estos actos de piratería también han perjudicado los intereses económicos de la Federación de Rusia. En este contexto, resaltó que Moscú se considera con derecho a tomar medidas y sin falta las tomará para proteger sus intereses. De este modo, el vocero presidencial ruso comentó una publicación de tal periódico, de tal portal, que informó que una fragata rusa escoltó a dos petroleros que navegaban por el Canal de la Mancha. El diario señaló que el primer ministro del Reino Unido autorizó el mes pasado a las Fuerzas Especiales Nacionales capturar en aguas territoriales británicas barcos de la llamada Flota Fantasma que transportan petróleo ruso. Según el portal mencionado, los buques en La Mancha fueron seguidos de cerca por un navío de la Marina Británica que no intervino. O sea, no se quiso pelear con Rusia, nomás la estuvo vigilando, ¿no? Esos barcos petroleros rusos. Esta es una lámina sobre alta mar. Eh, ¿Qué es el alta mar? Comprende todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, no incluido en el mar territorial, las aguas interiores de un estado o las aguas archipelágicas. Ejemplo, un buque mercante navegando a más de 200 millas náuticas de cualquier costa se encuentra técnicamente en alta mar. Y puede ilustrar como ejemplo el ingreso hace unos días un buque petrolero ruso ingresó a las aguas territoriales de Cuba, llevando petróleo como ayuda humanitaria a Cuba. Tengo entendido, no me quedó claro porque bueno, en fin, no me quedó claro por la información que revisé, si estaba escoltado ese buque petrolero ruso por un buque militar o no estaba escoltado. Y, y entró a las aguas territoriales cubanas, o sea que Estados Unidos no hizo nada. Ya cuando estaba en Cuba o ingresando a Cuba, dijo: no, no importa que pase, no, le doy permiso, que pase. Pero bueno, cabe la posibilidad de que la estrepitosa derrota, digo, con graves daños a Irán, por supuesto, pero lamentables, y a Líbano también, eh, pudo haber influido en la no intervención de Estados Unidos para impedir el acceso de ese buque petrolero a Cuba, petrolero ruso a Cuba. Bueno, alta mar está abierta a todos los estados ribereños o sin litoral, y ningún estado puede pretender legítimamente someter cualquier parte de ella a su soberanía. Ningún país puede anexionarse una ruta en medio del Océano Índico ni prohibir el paso basándose en la soberanía nacional. Alta mar incluye las libertades de navegación, sobrevuelo, o sea, pues un avión que vuela de Ciudad de México a Madrid, sobrevuela por alta mar. Tendido de cables, tuberías submarinos, por ejemplo, la tubería dañada, ¿no?, de Rusia
que transportaba combustible ruso a Europa, pues era una tubería. La destruyeron Estados Unidos y Ucrania o Noruega, ahora no me acuerdo exactamente cuáles fueron los estados involucrados, o Suiza, pero bueno, en fin, mejor no digo si no lo tengo aquí a la mano esa información. Construcción de islas artificiales, pesca e investigación científica. Alta mar debe ser utilizada exclusivamente con fines pacíficos. Ejemplo, realizar maniobras militares que no constituyan una amenaza a uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado. O sea, sí se pueden hacer maniobras militares en alta mar, pero siempre y cuando no afecte a terceros estados. Los buques están sujetos, por regla general, a la jurisdicción exclusiva del estado cuyo pabellón enarbolan mientras se encuentran en alta mar. O sea, el buque petrolero ruso que llegó a Cuba, cuando navegaba por alta mar, pues tenía pabellón ruso, o sea, bandera rusa. Si ocurre un incidente de navegación en el Pacífico entre dos buques, la jurisdicción penal recae en el estado del pabellón de los involucrados. Si son dos buques de pabellón distinto, pues los dos estados. Un buque de guerra puede abordar un buque extranjero si hay sospecha razonable de piratería, trata de esclavos o transmisiones no autorizadas. También se permite la persecución iniciada en zonas jurisdiccionales que continúen en alta mar. Por ejemplo, un buque infractor de leyes mexicanas que sale del mar territorial, cruza la zona contigua, cruza la zona económica exclusiva y logra entrar a alta mar. Los buques marinos mexicanos que vayan en su persecución pueden hacerlo sin detenerse hasta alta mar. Se busca que la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional, incluyendo el acceso equitativo a recursos genéticos marinos. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si no hay preguntas, vamos a finalizar la grabación de este momento.